Muy buenas tardes. Mi nombre es Chávez Meneses Cristian Miguel y el día de hoy les voy a explicar acerca de algunas propiedades del aire. Vamos a hablar acerca de las propiedades termofísicas del aire, como ser la temperatura de bulbo seco, conocida como T sub dB, la temperatura del bulbo húmedo, T sub W, el punto de rocío, conocido como T sub TEW, la relación de humedad, W, la humedad relativa, RH, el volumen específico, B tentilabial, y la entalpía específica, H minúscula. Los primeros tres puntos corresponden a unidades de temperatura, mientras que las siguientes dos corresponden a unidades referidas a la humedad. Primero vamos a hablar sobre la temperatura de bulbo seco. Es la temperatura del aire que nuestro cuerpo siente directamente. Esta temperatura se puede medir con un termómetro estándar. La temperatura es la temperatura más referida del aire. Puede cambiarse mediante calentamiento o enfriamiento sensible. En este gráfico podemos ver que en esa posición de esa celda, la temperatura de bulbo seco aumenta mediante un calentamiento sensible, sin cambios en el contenido de humedad del aire. Bien, ahora vemos acerca de la temperatura de bulbo húmedo. Esta temperatura, alcanzada por efecto de enfriamiento evaporativo, solo puede ser igual o menor que la temperatura de bulbo seco. Se mide con un termómetro de bulbo húmedo. En el gráfico podemos ver un ciclómetro de cabestrillo y podemos encontrar un termómetro de bulbo seco en esta posición. También encontramos un termómetro de bulbo húmedo en el otro extremo. Y encontramos el bulbo húmedo que está cubierto con una mecha humedecida, normalmente de algodón. También tenemos el bulbo seco en esta posición. Se puede decir que la temperatura de bulbo húmedo llega por ejemplo, a unos 28 grados centígrados, mientras que la temperatura de bulbo seco llega a ser unos 28 grados centígrados, mientras que la temperatura de bulbo húmedo llega a ser menor, en este caso 25 grados centígrados. En algunos casos, la temperatura de bulbo húmedo llega a ser mucho menor, por ejemplo, puede llegar a ser a 18 grados centígrados. Punto de rocío. La temperatura a la que la humedad del aire es máxima, es decir, al 100% de humedad relativa. Esto ocurre cuando la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo. La condensación ocurre cuando la temperatura es igual o inferior a la temperatura del punto de rocío. Tenemos, por ejemplo, una lata de gaseosa y cuando está muy fría en su interior y la exponemos a un exterior caliente, digamos, podemos encontrar en la superficie de la lata unas pequeñas gotitas que se van formando con el tiempo. Decimos que la temperatura de bulbo seco es igual a 28 grados centígrados y para este caso la temperatura de punto de rocío va a ser 20 grados. En la superficie podemos encontrar una temperatura de 7 grados. Esto quiere decir que como la temperatura en la superficie es menor a la temperatura de punto de rocío, en esta superficie va a generarse gotitas o normalmente conocido como agua condensada. Otro ejemplo llegaría a ser haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando uno utiliza anteojos se empañan cuando se baja de un autobús con aire acondicionado, especialmente por la mañana? Esto puede hacerse referir, por ejemplo, como se ve en la gráfica, en temperaturas, o más bien dicho, en una hora muy temprana en la mañana, muchas veces se puede encontrar unas pequeñas gotas que se forman en el césped
Esto se debe precisamente a la temperatura de rocío. Este caso es muy similar al que estuvimos viendo para los anteojos. La temperatura de rocío sería como una temperatura límite que permite que el agua empiece a condensar, si es que fuera la temperatura menor. Ahora vamos a ver acerca de la relación de humedad. La relación de humedad es la masa de vapor de agua contenida por unidad de masa de aire seco. Se puede cambiar agregando o quitando humedad del aire en forma de humidificación y deshumidificación. Aquí podemos ver un ejemplo donde se ve agua nebulizada en donde es necesario agregar humedad. También podemos ver los desecantes que absorben la humedad. Por ejemplo, estos silicones de gel normalmente se utilizan en los calzados para que absorba la humedad. Decimos que la relación de humedad W está definida por la siguiente ecuación. W es igual a M sub H2O, o sea, el agua o vapor, dividido entre la masa de aire. Esta relación de humedad está expresada en gramos sobre kilogramos o kilogramos sobre kilogramos, donde M sub H2O es la masa de vapor de agua en gramos o kilogramos, y la masa de aire, M sub air es igual a masa de aire seco en kilogramos. Ahora vamos a ver sobre la humedad relativa RH. Esta humedad relativa es la indicación de la presión de vapor de la humedad en el aire. Cuando esta humedad relativa es del 100%, la presión de vapor del aire es máxima. La humedad relativa está definida por la siguiente expresión. El porcentaje de humedad relativa es igual a la presión de vapor real dividido entre la presión de vapor saturado por el 100%. Esto se puede expresar también como P mayúscula sobre P mayúscula sub P entre P mayúscula sub G por 100%, donde P sub B es la presión de vapor real en kilopascales a la temperatura dada, mientras que la P sub G es la presión de vapor saturado en kilopascales a la misma temperatura. Ahora vemos acerca del volumen específico. El volumen específico es el volumen por unidad de masa de aire. Cuando una masa de aire ocupa más espacio, el volumen específico aumenta y el aire se vuelve más denso. El volumen específico es igual a la inversa de la densidad. El volumen específico del aire, V dentilabial, está relacionado con la densidad de la siguiente manera. V es igual a 1 sobre ρ, donde toda esta expresión va a estar dado en metros cúbicos sobre kilogramos. En esta ecuación podemos ver que ρ es la densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a hablar acerca de la entalpía específica. La entalpía específica es la energía del aire por unidad de masa. Está compuesto por energía sensible y latente. El cambio en la entalpía específica para el aire que tiene un caudal másico m con un puntito es igual a la siguiente expresión. La variación de entalpía es igual a Q sub S más Q sub L dividido entre m puntito. Todo esto expresado en kilojoule por kilogramo, donde Q sub S es el calor sensible ganado por el aire en kilowatts y Q sub L es el calor latente ganado por el aire en kilowatts. Por último, vamos a hablar acerca de la diferencia entre calor sensible y latente. Entonces decimos que el calor sensible es la cantidad de energía que cambia únicamente debido al cambio en la temperatura del aire. Como un ejemplo podemos decir que en una habitación inicialmente climatizada con una temperatura de 24 grados centígrados,
comienza a aumentar de temperatura cuando todos los equipos están encendidos. Esto se conoce como ganancia de calor sensible. Decimos entonces que empezamos desde una temperatura y debido a diferentes fuentes de calor, la temperatura empieza a aumentar. Calor latente. Es la cantidad de energía que cambia únicamente debido al cambio en el contenido de humedad en el aire. Podemos tomar como ejemplo una habitación con aire acondicionado, con un índice de humedad de 9 gramos sobre kilogramos, que comienza a aumentar en contenido de humedad cuando aumenta la ocupación. El aire humano exhala vapor de agua. Esto se conoce como ganancia de calor latente. Por ejemplo, en una habitación, cuando tenemos a varias personas reunidas, cada una de estas personas empieza a exhalar aire, generando calor latente. Bueno, eso es todo por la exposición de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.